buenos días, tardes, mañanas, noches, dependiendo del momento en el que nos estén ustedes escuchando y viendo desde Click Radio Televisión. Ya saben que emitimos por todos los canales habidos y por haber, a nivel digital, en Facebook, YouTube, Twitch, expansión por links en todas las redes sociales, interlocuciones de contacto, WhatsApp, Telegram y por supuesto en podcasting, iVoox, Amazon Music, Spotify, Anchor, etcétera, emisoras de radio asociadas a Global Click Televisión y Global Click Comunicación y emisoras de televisión en TDT donde también estamos presentes. Saludamos a todos ustedes. Hoy hemos querido realizar una recopilación del mundo de la Fórmula 1 que hemos venido tratando dentro de las curiosidades y las cosas internas de este mundo que tratamos en Ecos del Motor siempre en cada uno de nuestros programas, y hemos buscado aquellos temas que nos parecen más interesantes para hacer esta recuperación. Así es que vamos a comenzar a tratar el sumum de la competición automovilística mundial con esta recopilación. Adelante y vamos con ello. Vamos a hablar, fíjense que puede parecer más banal, estos señores que llevan banderitas de muchos tipos en las competiciones de Fórmula 1, pues es todo mucho más complejo de lo que parece y tiene su simbología y su significado. Vamos a adentrarnos en las diferentes banderas dentro de la competición de los grandes bólidos. Efectivamente, Alexia. Todos hemos oído hablar de las banderas, hemos visto las amarillitas, las de cuadros, todas estas cosas, pero en la realidad es que no se conocen mucho. Este vídeo que tenemos dentro, que además va a ir acompañado seguramente de lo que sería un bólido de Fórmula 1. Por cierto, los sonidos son Ferrari, ¿eh? Nada, que tampoco te gusta a ti nada. Vamos a estar escuchando Ferraris de fondo, que no puede haber mejor colchón ni sintonía. A ver, los señores de las banderas son los comisarios de pistas. Vamos a empezar a marcar quién se ocupa. Están distribuidos a lo largo de todo el circuito en zonas estratégicas y van marcando con estas banderas. En el vídeo que estamos viendo pues se ven diferentes banderas. Vamos a contar cada una de ellas lo más rápido posible. La bandera amarilla pues avisa de que hay algún tipo de incidente en pista. Una bandera única es algún riesgo en la pista. Dos banderas agitadas simultáneamente es que la pista puede estar incluso bloqueada. Hay un panel blanco cuadrado con el texto SC. SC es el coche de seguridad, prácticamente el safety car. Bueno, pues ya saben que anuncian, hay un safety car en pista, ¿no? La bandera amarilla con franjas rojas, que la hemos visto muy pocas veces, habla de la presencia de algún líquido en la pista que puede provocar que el coche patine. Es para avisar a los pilotos. Hay una bandera roja, que esta bandera detiene por completo una carrera. Se trata de un peligro importante. Y hasta que no aparezca la bandera verde no se puede seguir con la carrera. La bandera verde, que se muestra durante la vuelta de calentamiento, al principio de una sesión, prácticamente lo que hace es abrir pues el proceso de la carrera. La bandera azul, que tantas veces hemos visto, pues se utiliza en sesiones cronometradas para decirle a un piloto: vas muy lento, chaval, cuidadito porque te pueden dar los de atrás. O en la salida de un pit lane para avisar que hay otros pilotos saliendo del pit lane, cuidado, que os podéis golpear. Y en carrera es para dejar pasar, pase usted que viene por detrás y tiene que pasar más adelante. Bandera blanca y negra junto a la dorsal del piloto es un aviso de una maniobra peligrosa, cuidado que hacéis. Y bueno, la negra, hablaremos de algunas otras, pero la negra es la peor, estás descalificado. ¿Alguna vez se han preguntado dónde se llevan a cabo esos diseños? Pues vean. Bueno, vamos a ver. Nos encantaría poder explicar mucho más profundamente este tema, pero sería arduo, complejo y probablemente no les gustaría tanto, porque todo está basado en análisis, datos y trabajo. Todas las marcas o fabricantes, o llámenlas como quieran, de Fórmula 1 cuentan con los llamados centros de diseño de sus vehículos, donde se trabaja aerodinámica, la carga aerodinámica, las características de seguridad, la velocidad, la capacidad,
los materiales con los que se construye tal, cada una de las piezas. Al fin y al cabo, un Fórmula 1 es un gran rompecabezas de piezas que encajan al mínimo, sin ningún tipo de distorsión, y es una maquinaria extremadamente compleja y que va analizada primero en los centros de diseño y después en las pistas. Se pasa del prototipo al podio si se ha hecho muy bien el trabajo del prototipo, el trabajo en el centro de diseño. Que sepan ustedes que los prototipos de Fórmula 1 sufren más de 25.000 cambios de diseño al año. Cada uno de ellos, 25.000 cambios de diseño al año que se hacen en los centros de diseño y también directamente en los boxes en muchas ocasiones, para entendernos, siempre dentro de normativa. Claro, hay cambios que no se pueden realizar por normativa. La aerodinámica y la carga aerodinámica son, por supuesto, uno de los temas importantes a tratar. Se realizan en el túnel del viento, con flujos de aire, también con flujos líquidos, para entender la movimentación que puedan producir. Se trabaja muchísimo alerones, la forma, los formatos del coche, la carga aerodinámica que hace que el Fórmula 1, el bólido, esté pegado al suelo, porque a las velocidades que ellos van, si no estás pegado al suelo, sales volando, está clarísimo, y son temas pues verdaderamente complejos y muy técnicos. Iremos desgajando más adelante. Los materiales han cambiado mucho en Fórmula 1. En este momento, pues a través del CAD, software CAD para diseño y rediseño, pues se están utilizando materiales compuestos de todo tipo y nuevos materiales que se van incorporando a la Fórmula 1 de manera continua. Y luego, por supuesto, un trabajo que se hace muy especial en los centros de diseño es la célula de supervivencia, o lo que se llama el monocasco del vehículo, que es lo que protege al piloto, con lo cual es un tema de seguridad muy importante y se hacen todo tipo de pruebas de elementos de seguridad y también del asiento, de los arneses de seguridad y también del casco. El casco de los pilotos también está medido y tratado en los centros de diseño de Fórmula 1. Se pueden imaginar la inversión económica que significa mantener algo parecido a esto con un montón de ingenieros, técnicos, etcétera, de los que una parte de ellos acompañan a las carreras, pero otra parte está en el centro trabajando el año completo. Y en constante evolución, porque a lo mejor desde el punto de vista estético-visual no se perciben grandes cambios en ocasiones, pero están constantemente dando pasos a nivel técnico y tecnológico. Sí, y hablando del tema, lo hablábamos de la telemetría en motociclismo, la telemetría y los datos que se recaban, que son gigas y gigas y gigas de datos, son también la base de partida de muchas de las modificaciones que se hacen en los monoplazas de Fórmula 1, con lo cual es tecnología llevada al máximo de los niveles. Luego hay uno que se pone al volante, que suele ser un genio de la conducción, no es cualquiera, ya hablaremos de esto con un poquito más de calma, no cualquiera tiene la licencia para poder llevar un Fórmula 1 en competición, ya hablaremos de las licencias de piloto, que es un tema muy interesante, uno que es el que lo lleva, pero en realidad detrás hay equipos inmensos de gente trabajando, menos en aquellas escuderías donde, pues digamos, son menos... tienen menos posibilidades económicas, donde los equipos no son tan grandes. La que hemos denominado la carrera más bochornosa de la historia de la Fórmula 1, que fue en Indianápolis en 2005, una carrera en la que existía la competición absoluta entre Michelin y Bridgestone sobre las ruedas, y los pilotos que montaban Michelin pues supieron que el coche no aguantaba las curvas de Bridgestone, con lo cual pues solamente 6 pilotos salieron a la parrilla. Hubo todo tipo de quejas, imagínense el público tirando cosas allí, fue bochornoso. Esta carrera la ganó en aquel tiempo Schumacher y fue pues la carrera más bochornosa de la historia del automovilismo en realidad. La verdad es que fue la última carrera que ganó Schumacher antes de retirarse. Así es que, ahí están viendo algunas imágenes de cómo fue aquello. Fue una auténtica pena cómo se gestionó aquella carrera en realidad. Pero es la última. Ahí tienen la parrilla de salida con 6 coches, una cosa inaudita. No lo conocía, no conocía este evento en sí. Son cosas antiguas, los que somos más mayores, estas cosas las hemos vivido en primera persona, ¿verdad, Carlos? Tú también lo recordabas. No, y además eso pone en manifiesto los intereses tan dispares que había entonces. Ahora se han unificado, pues neumáticos marca única, y los equipos están metidos en una corporación, o sea, entonces esto ahora sería... Cambio que se realizó en 2022
a los neumáticos nuevos de 18 pulgadas en Fórmula 1. Ahí los tenemos. Este incremento de tamaño, porque antiguamente eran de 13 pulgadas, si ustedes recuerdan, bueno, pues produjo en los pilotos pues algunas quejas porque perdían visibilidad, son más anchos y evidentemente se perdía cierta visibilidad. Ya los pilotos se han acostumbrado y ya hoy todas las marcas corren con Pirelli de 18 pulgadas. También para que lo sepan nuestros escuchantes, oyentes, escuchadores y visualizadores, que hoy por hoy, efectivamente, Carlos, pues marca única de neumáticos, son todos neumáticos de Pirelli y todos con las mismas dimensiones, que eso fue un salto importante en el 2022. Y seguimos con nuestras curiosidades. Hablaremos ahora de lo que tanto se habla, de los tipos de neumáticos que se utilizan en las carreras de Fórmula 1, que van por colores y que tantas veces oímos en la carrera, monta duros, monta blandos, monta para lluvia y tal y cual. Les vamos a dar las claves para entender cómo son este tipo de neumáticos. Y los neumáticos llevan, según se implantó por parte de Pirelli, llevan hasta 6 diferentes colores que los identifican. Vamos a ver. El color rojo, ahora pasaremos a verlos en pantalla. El color rojo es el que se denomina compuesto blando. Hay que tienen diferentes utilidades. Ahora lo comentaremos. El blanco es el compuesto más duro de todos ellos. Y luego está el color amarillo, que es el compuesto intermedio. Por supuesto, cuanto más blando es el neumático, más rápida es su degradación en pista. Y ocurre exactamente lo inverso con los neumáticos duros. Entiendo que en motos es más o menos similar. Totalmente, la teoría es igual. Los neumáticos desde hace años ya son muy químicos, funcionan mucho con la temperatura y tal. Y entonces pues hay un salto siempre muy específico. Cada color tiene una dureza, nosotros blando, duro o rápido, que simplemente el más blando es más rápido, pero el que menos dura. Claro, es normal. Pero aparte de estos 3 colores, que son rojo, amarillo y blanco, existen el color verde, que son para condiciones de lluvia intermedias, y el azul, que es para situaciones de lluvia extrema, se utiliza muy pocas veces. Que sepan que en los grandes premios de Fórmula 1 está permitido utilizar 3 compuestos en función de las características de cada. Pues les vamos a hablar un momentito de la hibridación en la Fórmula 1. Poca gente sabe que los motores de Fórmula 1 son híbridos. Esto la gente no creáis que lo saben, ¿no? Fue a partir de 2014 que se implantaron los motores híbridos en Fórmula 1 y solamente una marca pudo vencer con estos motores, que fue Mercedes, por cierto. Siempre, durante 6 años, si no me equivoco. Con Hamilton, y que efectivamente pues este tipo de motorización Mercedes la tenía perfectamente preparada desde el principio y no todas las escuderías lo consiguieron, aunque finalmente tanto Ferrari como Red Bull como otras han ido adaptándose y ahora de nuevo el campeonato está en una posición de batalla. Antes no lo estaba tanto con estos motores híbridos de Mercedes, que ganaban siempre, ya lo saben ustedes, y de forma continua. Mercedes en la Fórmula 1 es lo que es. Hoy hablaremos de los volantes de los Fórmula 1, un tema tan desconocido. Han evolucionado muchísimo en los últimos 10-15 años, hasta el punto que hoy por hoy, pues un volante de un Fórmula 1 es prácticamente tecnología pura y seguridad pura para los pilotos. Ustedes saben que un monoplaza de Fórmula 1 no tiene salpicadero, con lo cual, ¿dónde va absolutamente todo? En el volante. El volante de un Fórmula 1 reúne todas las funciones e informaciones necesarias para un piloto. Poco tiene que ver un volante de Fórmula 1 con los volantes de los utilitarios normales y cosas parecidas. Es un sistema realmente complejo, tecnológico, electrónico, que controla absolutamente el monoplaza en todas sus vertientes para que el piloto pueda realizar todo tipo de trabajos con el coche. Los volantes de la Fórmula 1 pues vienen a tener entre 25 y 30 botones. Hay que aprender, es decir, un volante de estos no lo maneja cualquiera. Hay que conocerlo y conocerlo bien. Y además, cada escudería, según además la normativa de Fórmula 1, realiza sus propios volantes. Eso sí, hay unos mínimos requisitos que ahora contaremos que todos deben tener, pero los adaptan incluso también al piloto, a las dimensiones de sus dedos. Es un tema extremadamente complejo. Son muy seguros,
están hechos de fibra de carbono, fibra de vidrio, silicio, titanio, cobre, son absolutamente seguros y bueno, llevan además sus levas de embrague, levas de cambio, etcétera, etcétera. Hay una serie de funciones que son imprescindibles, como es, bueno, pues el cambio de marcha a través de levas. Piensen ustedes que en un circuito medio el piloto cambia de marcha entre 50 y 100 veces en cada vuelta. O sea que hay que estar trabajando con el volante de forma continua. También el DRS, que como ya saben ustedes es para aumentar la velocidad a la hora de adelantar según normativa, y están todos los posibles ajustes del coche, que básicamente son, para que les quede un poquito de información, pues lo que se denomina el overtake, que es la configuración que se le realiza al monoplaza para adelantar, el diferencial para ajustar la cantidad de potencia transferida entre las ruedas delanteras, traseras y demás. Hay un botón neutral, que es el punto muerto en caso de necesidad. Hay un botón fijo que se llama Pit Line Speed, que es, bueno, pues la limitación de velocidad para entrar en el pit line y que no se equivoque el piloto. Hay un Pit Line Confirm, que es un botón en el que se confirma por parte del piloto que va a entrar en el pit lane. Uno Drink, que es el que le permite beber al pobre piloto para que no se nos quede completamente destrozado en carrera. Hay un botón muy importante, que es el que llaman el botón mágico de frenada, que es el equilibrio de frenada, para equilibrar la frenada entre eje delantero y trasero, incluso a nivel rueda. El Start, que es, bueno, pues preparar el coche para la salida en carrera. Por supuesto, un botón de radio para comunicarse con los ingenieros. Y luego hay una serie de ruletas inferiores, aparte de la pantalla, donde, bueno, pues hay determinadas configuraciones del coche en función de carrera y que son muy distintas entre una escudería y otra. Y también hay un botón Mark, que es para marcar un punto específico del circuito que se quiere memorizar. La pregunta que nos hacen siempre, que es una pregunta un poco compleja, que es ¿cuánto vale un piloto, un volante de un Fórmula 1? Es una pregunta muy compleja. Yo les puedo dar solamente un dato, que es el dato que conozco, y es que entre 50 y 80.000 euros puede costar solo el volante de un Fórmula 1, con la tecnología que contiene y la electrónica que conlleva, que es espectacular. Ya lo están viendo ustedes en imagen. La normativa básicamente da libertad a las escuderías para realizar sus propios volantes, pero el piloto debe ser capaz de estar a una distancia mínima determinada en normativa respecto al volante por seguridad, y además debe ser capaz de poder quitar el volante en menos de 7 segundos. Hay una leva para desconectar el volante y volverlo a conectar directamente al monoplaza en un plazo mayor de 12 segundos. Son temas de seguridad que evidentemente van salvaguardados por la normativa de la Fórmula 1. Un espectáculo estos volantes, Carlos, ¿no te parece? Sí, bueno, y esto además también ha evolucionado mucho. Me maravilla todos los... En moto hay lo que llamamos la botonera, pero claro, no sé, evidentemente pues se queda a bastantes distancias, pero también... cada vez se los complicamos más a los pilotos, tanto en Fórmula 1 y en moto también, claro. Bueno, lo que haremos en algún programa más adelante es describir efectivamente este tipo de dispositivos para motos de competición, que tú las dominas. Sí, hay alguna sorpresita que no es voz populi y será curioso. Pues contaremos algunos secretos pronto sobre el asunto. El vídeo que nos está acompañando es un vídeo en el que se ven diferentes volantes de diferentes escuderías, con diferentes formatos, que nos permiten entender un poquito la dificultad y complejidad de este tipo de mecanismo. La verdad es que yo recuerdo los coches de Fórmula 1 hace 20 años, 25 años, eran 3 radios y un volante, no había más. Básicamente el piloto lo que tenía que hacer era conducir y no preocuparse de ninguna otra cosa. Hoy por hoy, hombre, la seguridad es fundamental. Hoy vamos a avanzar y a empezar con algo, creo, precioso. Vamos a analizar y a entender la aerodinámica de un monoplaza de Fórmula 1. Todos hablamos de aerodinámica, cuando vemos las carreras se nos cuentan un montón de cosas, pero en realidad conocer la aerodinámica de un Fórmula 1 no es tan fácil, es un tema realmente delicado. Y les vamos a contar rápidamente, pero de alguna manera suficiente, les vamos a contar exactamente en qué consiste la aerodinámica de un Fórmula 1, de un bólido de Fórmula 1. Bueno, pues hablaremos primero del llamado efecto Coanda. El efecto Coanda pues no es más que un fenómeno físico.
ustedes saben que los fluidos tienden a ser atraídos hacia las superficies más cercanas. Y esto es lo que pretende el diseño de un Fórmula 1. Como ejemplo, por ejemplo, para verlo, pues tenemos el ejemplo del grifo que estamos viendo en nuestro vídeo, en el que, bueno, pues se ve que el fluido, el agua, lo que hace es tomar la forma de esa cuchara. Y efectivamente lo mismo que hace un fluido líquido como es el agua, lo hace también el aire. Y este es el llamado efecto Coanda. Interesa que el aire esté muy pegado al coche para que de alguna manera, bueno, pues el aire trabaje también en la velocidad, en la aerodinámica y en lo que se llama pues el potencial aerodinámico del coche. Y bueno, es por ello que las formas de los monoplazas de Fórmula 1 pues se acercan mucho a una forma de gota. De alguna manera tienen esta forma que bueno, pues produce este efecto de carga aerodinámica a la hora de circular con el coche en plena carrera. Un efecto muy simple, pero en absoluto conocido. Pasamos a hablar del segundo efecto aerodinámico, el que se denomina efecto suelo. El efecto suelo, pues bueno, lo que produce es una carga aerodinámica en el monoplaza, de tal manera que prácticamente consigue que el coche esté pegado al suelo. Y se hace con un efecto físico muy simple, y es el estrechamiento. Es decir, el aire que el coche está recibiendo de frente al alcanzar altas velocidades, bueno, pues con un estrechamiento se produce una más rápida movilidad del aire por la parte de abajo, por el suelo del coche, que es como el efecto que se produce con una manguera. Si lo apretamos y hacemos un estrechamiento, sale muchísimo más rápido el agua. Lo mismo ocurre con el aire en la parte baja de los monoplazas y produce este efecto prácticamente de pegarse al suelo de una manera absolutamente importante. La presión es la clave de todo. Esta presión que se produce al pasar el aire a una velocidad mucho más alta por debajo del coche es lo que hace que el coche se mantenga absolutamente alineado con el freno en todo caso. Y este es el llamado efecto suelo. Hay otros elementos, que son los alerones, que son los que van a producir un trabajo también a efecto aerodinámico para carga aerodinámica muy importante. Los monoplazas de Fórmula 1 hoy por hoy cuentan con dos alerones, un alerón delantero y un alerón trasero. El alerón delantero tiene un trabajo de redistribuir el aire a altas velocidades que se toma por la parte delantera del coche, y el trasero tiene un trabajo de presión hacia el suelo, de manera que pueda mantener al coche equilibrado y sin perder en ningún momento el equilibrio trasero cuando se va a las velocidades que se alcanza con un monoplaza de Fórmula 1. Es el efecto exactamente inverso al del ala de un avión. Directamente al revés, tiene la forma contraria. El difusor, que es el siguiente elemento aerodinámico, se encuentra debajo del alerón trasero, en la parte trasera del Fórmula 1, pues es el elemento que produce mayor aerodinámica, mayor carga aerodinámica a un monoplaza de Fórmula 1. Casi el 40% de la presión aerodinámica la produce el difusor, que lo que hace es redistribuir todo el aire que pasa por la parte suelo del coche, de manera que tampoco pues haya distorsiones de aire que permitan incluso perder el control del automóvil, y desde luego ayuda mucho a la velocidad del coche. Ahí se ve en estas imágenes cómo el difusor lanza esta velocidad. Hay otro elemento sorprendente, que es los escapes soplados. Los monoplazas de Fórmula 1 llevan dos escapes laterales que están pegados a la carrocería, y el aire que echan, bueno, pues igualmente ayuda a la aerodinámica del coche. Hoy por hoy hay en la normativa de Fórmula 1 hay muchos impedimentos a este tipo de actividad, pero en realidad esto también está ayudando a tal. Y nos queda un último conducto, que es el conducto F, que va en la parte delantera de los monoplazas, que inicialmente se creó para airear al pobre piloto, que pasa un calor inmenso ahí dentro, y que hoy por hoy está trabajando también, como podemos entender, en la aerodinámica del coche y en ayudar a toda la aerodinámica. Prácticamente todo se basa en presión. Jugar con presiones, con formas geométricas y con velocidades es un tema muy complejo, hecho por ingenieros. Cómo conocer, pero además en un nivel de profundidad importante, por ejemplo, en este caso, la indumentaria completa de un piloto de Fórmula 1. Claro, les vemos puestísimos en esos bólidos, en plena acción de carrera. Las equipaciones se intuyen complejas, Javier, pero
cuesta imaginar hasta qué punto. Mala vida para los pilotos, aunque la gente pueda pensar lo contrario. Es una indumentaria completamente basada en temas de seguridad y en las desgracias que desgraciadamente la Fórmula 1 ha tenido a lo largo de su historia, y está toda especificada en normativas de la Federación Internacional de Automovilismo. Veamos en este vídeo un poquito a poco todas estas indumentarias para poder ir analizándolas. Empezaremos por analizar pues la parte de la cabeza y el cuello. Hablamos del Hans, el llamado Hans, que bueno, como ven, pues está anclado al casco y que protege el cuello del piloto en caso de incidente y en momentos de fuerte tensión. El cuello de los pilotos sufre sobremanera en las carreras, Alexia. Sobremanera. Hay que tener un cuello tipo Fernando Alonso para sobrevivir a una carrera como se debe. El casco, que está hecho normalmente de aluminio, fibra de carbono y Kevlar, bueno, pues pasan multitud de pruebas antes de ser utilizado y está hecho para cada piloto, no hay dos cascos iguales. Y bueno, por darles un dato, pesan menos de 1,5 kilos y por supuesto soportan el peso de hasta un tanque por encima, para entendernos. Debajo del casco llevan lo que se denomina la balaclava, es un nombre complicadito, que al fin y al cabo es el pasamontañas ignífugo que llevan debajo del casco los pilotos. En cuanto al tronco, hablamos del mono. Los monos son completamente ignífugos, están hechos en un material Nomex y son fibras que están tratadas químicamente para aguantar hasta 11 segundos bajo llamas a una temperatura de 800 grados centígrados. Lo estamos viendo en el vídeo, cómo se quema un mono de Fórmula 1 y bueno, no llegan a los 41 grados por dentro durante estos 11 segundos, que es el tiempo que se considera necesario para que el piloto abandone el monoplaza en caso de accidentalidad. El hilo que utilizan, por cierto, también es completamente ignífugo y las identificaciones publicitarias también lo son. Hablemos de las manos. Las manos de los pilotos van cubiertas con unos guantes bastante elaborados que se realizan también en Nomex y en cuero, y cada piloto lleva unos guantes distintos, no hay dos guantes iguales. En algunos casos cuentan ya con mediciones biométricas, pues para transmitir el estado de salud de un piloto en caso de accidente y este tipo de cosas. Es a través de los guantes, es un tema también bastante curioso. Y cómo no, vamos a hablar de los pies. Los pies de un piloto van con unas botas que son, por supuesto, también ignífugas, están hechas pues en cuero y con las suelas son como de un material similar al hule, pero también completamente ignífugo. Por supuesto, tienen mucha sensibilidad con los pedales, son cómodas y una superficie de agarre bastante interesante para que no se pierdan los pedales, los pilotos a esas velocidades a las que se mueven. Son flexibles y debajo de estas botas pues también hay unos calcetines ignífugos. Y debajo del mono hay camiseta de manga larga y pantalones largos ignífugos. No hay vestidura de piloto para verano y para... Parece fascinante cómo conocer, pero con mucho nivel de detalle, en qué consisten los entrenamientos de los pilotos de F1, que son muchísimo más duros de lo que imaginan, les anticipo. Incluso vamos a entrar en su alimentación, y es que todo cuenta para esa formación tan exigente. Hombre, la verdad es que sería bastante largo contar estos detalles, pero vamos a dar una visión general, que luego Carlos nos ayudará como profesional de la competición un poquito en este tema. Un piloto de Fórmula 1 tiene que aguantar 5 y 6 Gs en su cuello en todas las curvas y frenadas, lo cual implica un cuello muy musculoso, así como aplicar unos 80 kilos en sus pies cada vez que frenan en los pedales. ¿Y cuántas veces se frenan en una carrera? Imagínense. Con lo cual son auténticos atletas. No olvidemos este detalle. No son solo esos pilotos con el mono y con el casco, son mucho más que esto. Los entrenamientos de los pilotos de Fórmula 1 pues son, empezando por entrenamientos de fuerza para el cuello, para la parte alta de la espalda, para aumentar la masa muscular y la fuerza en todas este tipo de zonas. Son entrenamientos duros, constantes, continuos, no se para ni un solo día. Tienen que hacer piernas también para pisar los pedales de freno y los pedales sobre los que ejercen estas presiones, cuádriceps, cuello, abdomen y algunos complejos de peso muerto y demás. Entrenamientos de resistencia. Todos los pilotos están sometidos a otro tipo de actividades del tipo natación, carreras de ciclismo, esquí,
no pueden parar, tienen que estar generando este atletismo de manera continua. Sería imposible soportar una carrera siendo piloto de Fórmula 1 si uno no tiene esta preparación física en absoluto. Y todos los hombros, brazos, cuello, los trapecios, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar la cantidad de trabajo que tienen que hacer. ¿Difiere esto, perdona Javier, mucho en cuanto a los pilotos de motos? Bueno, que son verdaderos atletas los pilotos de Fórmula 1, eso ya hace años que ya debería ser vox populi. Pero tengo que sacar una pica por las motos. Todos los que han hecho las dos cosas, es más físico todavía la moto, ¿eh? Y ahora un plus más, porque con la aerodinámica la moto tiende a ser más dura de inclinar y tal, o sea que los de moto, tanto como el Fórmula 1 y de moto, son verdaderos atletas. Sin duda. Y si seguimos hablando de alimentación, pues no se crean que estos pobres, hombre, todo gran estrella de la competición, pues tiene sus esfuerzos también a la hora de zampar. No comen cualquier cosa, ni muchísimo menos. Aparte de saber conducir, de combinar otros muchos talentos, como dar la información precisa a los equipos, entender sobre la puesta a punto del coche, etcétera. Estos profesionales pues tienen una dieta que es muy importante. No se olviden que en una carrera media, entre 3 y 4 kilos, solo por sudor, se están perdiendo a los mandos de un monoplaza. ¿Y qué tipo de menús tienen? Bueno, pues hidratos de carbono, pues cereales, arroz integral, legumbres, no crean, hamburguesas y esas cosas una vez al año y pocas veces. Fruta y verdura, por lo menos 5 a 7 raciones de fruta y verdura al día. Es muy importante para el desarrollo muscular. Y por supuesto proteínas, pero bajas en grasas, tipo pollo, pescado, etcétera. La carne la toman poco, los pilotos de Fórmula 1. Agua constantemente. No hay piloto que no lleve una botellita de agua a su lado porque necesitan hidratarse de manera continua. Y los días de carrera ya son como para no ir a comer, básicamente. Les digo una dieta ejemplo de un piloto de Fórmula 1 en la última carrera de Montmeló. Nos pasaron la siguiente: desayuno, gachas de avena con bayas, plátano y nueces endulzadas con miel. Eso es el desayuno. Comida, ensalada, pechuga de pollo, salsa de tomate y verduras hervidas. ¡Qué asco! Es una vida muy dura. Muy sano. Para quien le guste comer, como a mí, por ejemplo. Y de cena, pues sopa de tomate con algo de pescadito a la plancha, yogur de postre, o sea... Pero es como muy light, es como una dieta es para muy light. Un día de competición, es muy al light, contrario. pero esto es solamente el día de competición, el día de la carrera, El resto del tiempo un poco lo que hemos venido comentando. Otro gran desconocido dentro del mundo de la propia competición de la Fórmula 1 son sus sanciones, porque hablamos en plural de este concepto, hay más de una. Vamos a ilustrar un poquito, Javier. Bien, hablando de sanciones, que es algo que hemos intentado hacer en los últimos programas, hoy lo conseguimos, pues les vamos a dar unas poquitas indicaciones. Hay sanciones de tiempo en Fórmula 1, 5 segundos, que es la más leve de las sanciones, que se hacen boxes, tienes que pasar por boxes y estar parado 5 segundos. 10 segundos, pues es un poco peor en función de lo que haya ocurrido, lo mismo, pasando en box y quedándose en el pit lane 10 segundos. El drive-thru del que tanto se habla y todo el mundo habla, esto es obligar al piloto a pasar por el pit lane sin detenerse, pero claro, pierden posiciones en carrera, evidentemente. Stop and go es otra de las sanciones, hay que entrar en boxes y hacer una parada obligatoria de 10 segundos en los que no se puede tocar el coche, además. Con lo cual se pierden muchas posiciones en este tipo de sanciones. Estas últimas sanciones, drive-thru, stop and go, en caso de producirse casi al final de carrera, se aplican, pues eso, 20 segundos o 30 segundos en la clasificación final, que es muchísimo, en función de que ya no se puede hacer el drive-thru ni el stop and go. Hay sanciones de posición, por ejemplo, 10 puestos de penalización. Al empezar la carrera, 10 posiciones más atrás de la posición que se obtuvo en la clasificación. Bueno, estas sanciones suelen estar relacionadas con cambios de componentes del motor, prohibidos, etcétera, etcétera, ¿no? 5 puestos de penalización al empezar la carrera, 5 posiciones más atrás de la posición que se haya obtenido, y esto suele estar, pues por ejemplo, hemos visto cambios en la caja de cambios. La caja de cambios debe durar hoy por hoy, según normativa, al menos 6 carreras. Si vas y la cambias, pues pierdes 5 puestos, así de simple. O bloquear a un piloto que viene de vuelta rápida en su clasificación,
pues lo mismo. Esto lo hemos visto últimamente. Luego el pit lane en Fórmula 1 es probablemente el punto más delicado de una carrera. Es donde se han producido pues incidentes bastante importantes. Es el sitio más delicado fuera del trazado. Con lo cual también hay sanciones económicas. Las sanciones económicas en general están sometidas pues a te he copiado, es decir, lo hemos visto, alguna escudería que ha copiado cosas de otra y se les hacen sanciones económicas. Tiempo eliminado, es decir, has conseguido un determinado tiempo, este tiempo no se considera, simple y llanamente, pues porque te has salido del trazado del circuito en más de una ocasión a lo largo de ese tiempo. Lo mismo que ocurre pues en carrera, a la tercera salida te pueden hasta desclasificar, si vas por el césped, te sales del trazado, que ocurre, y ocurre muchas veces. Y luego está pues la gran sanción, que es la descalificación, bandera negra. Es decir, tú te sales, quedas descalificado de esta carrera, y estas cosas ocurren por cosas muy serias y muy peligrosas. ¿Cómo cuáles? Pues he puesto en juego a otro piloto en una curva, haciendo que se la jugara, o le he empujado, que lo hemos visto en muchas ocasiones, a salirse del circuito, o son cosas ya, ahí vemos alguna de estas, entre pilotos de la misma escudería, que es lo más sorprendente, y son cosas ya que tocan la seguridad de otros. Son temas muy, muy peligrosos. Bueno, es indiscutible en este caso, aquí sí que no hay sembrada polémica, que la ingeniería de los Fórmula 1 avanza de manera estrepitosa. ¿Y ahora cuál es la tendencia de esos motores para los grandes bólidos de la competición? Pues motores que sean más flexibles, más potentes e incluso ligeros, porque también la ergonomía, el diseño, la estética, que tiene mucho que ver con los puntos de velocidad máximos, ha variado mucho y sigue variando. Bueno, vamos a hacer muy rápidamente y de manera muy resumida, porque esto sería eterno contarlo al detalle, una visión de la evolución que han sufrido los motores de la Fórmula 1 desde que este gran deporte empezó hasta nuestros días, para entender un poquito por dónde han ido los tiros. Y lo vamos a hacer por décadas. Vamos a empezar hablando de la década de los años 50, en la que, bueno, todo tipo de motores tenían cabida en la Fórmula 1, incluso los V16, V8, en fin, cualquier cosa, motores de la época, que hablamos de motores grandísimos, pesadísimos, etcétera, etcétera. El límite de cilindrada era de 4,5 litros con aspiración natural, 1,5 litros con aspirador, lo que luego se denominó turbo, y bueno, mediamente aportaban unos 425 caballos, o sea, 94 caballos por litro, y en 1954 las motorizaciones de 2,5 litros de aspiración natural pasaron a potencias más reducidas de unos 290 caballos. Son estos coches que estamos viendo ahí en nuestra pantalla, coches muy pesados, con subvirajes espectaculares y accidentes constantes. Esto era la Fórmula 1 de los 50. Y con resultados en general sí, de muerte, muy negativos. De muerte realmente. Había muchos pilotos, particularmente en Ferrari, si uno mira la historia, pues uno tras otro. En los años 60, bueno, pues la FIA limitó los motores de 1,5 litros a 150 caballos, y aunque se aumentaron posteriormente a 250 caballos. Se concentró el trabajo sobre las suspensiones y los factores aerodinámicos de los coches en los años 60. Fundamentalmente se corría con motores V8 en aquella época, y fue Ferrari la primera que incorporó el motor como parte del chasis en los Fórmula 1. Esto luego lo hicieron, por supuesto, todas las escuderías. Se aumentó la cilindrada en 1966 a 3 litros para los coches aspirados y 1,5 litros para los que usaban compresor, o sea, turbo. Y bueno, mediamente 500 caballos con motores V8 centrales. Esta era la idea. Si pasamos a la década de los 70, fíjense la evolución por años, que es una auténtica locura. Se empezó a usar el V12 de 180, con motor de 180 grados ya en los años 70. La aerodinámica se empieza a consolidar en estos años como un factor fundamental para esta competición, y fue Renault quien en 1977 pues puso en marcha un V6 de 1,5 litros con 500 caballos, que luego fue, digamos, seguido por todas y cada una de las escuderías.
se empezaron a hacer experimentos de combustible muy, muy peculiares que luego posteriormente, bueno, pues fueron anulados. Pero eso sí, las velocidades que se alcanzaban en aquellos años 70 eran extremas, con algo más de seguridad, pero también con una accidentalidad de pilotos y en pista excepcional. Ya en los años 80, la cosa empieza a cambiar, se cancela por normativa el uso de los combustibles exóticos, que venían usando algunas escuderías, y se elimina el turbo, desaparece el turbo de las motorizaciones de Fórmula 1. Entonces sí, se mantienen los motores con formato en V y se conseguían, bueno, pues 675 caballos, va subiendo la potencia a medida que pasan los años, con motores casi todos V10 en aquella década. Materiales muy especiales para reducir los pesos, y fue Honda quien alcanzó el máximo de revoluciones de aquellos años, que eran 14.000 revoluciones por minuto en su motor, que luego, bueno, fue igualado por todas y cada una de las escuderías. Bueno, pues con toda esta evolución hasta los años 80 y demás, el salto más importante, en mi opinión, que se dio en Fórmula 1 fue en los años 90. En los años 90 se alcanzaban ya con facilidad los 800 caballos de potencia de estos motores. Se reguló la velocidad por parte de la FIA por normativa. A partir de 1995 ya se utilizaban motores atmosféricos de 3 litros y la velocidad empezó a ser regulada y controlada. Todos los equipos pasaron a V10 en el entorno de los 900 caballos al final de la década de los 90, y cada motor, eso sí, por normativa, a partir de estos años, pues debía durar todo el fin de semana de la carrera. O sea, un motor tenía que aguantar la carrera entera. Que hoy se dice pronto, ahora tienen que aguantar 6 carreras. Imaginaros el cambio que se está produciendo. Nos vamos a los años 2000, donde se aumenta la duración del motor a 6 carreras, y en el 2009 se introduce el KERS, el famoso KERS, que puede aumentar la potencia de salida en 80 caballos, ya saben, ya hemos hablado del KERS en su momento, y que aportaba el KERS unos 6 segundos por vuelta, que no es ninguna tontería en una competición como la Fórmula 1. Y para concluir, que esto está siendo un poco largo, a mí no me gustan los temas muy técnicos, y aquí estamos siendo un poquito más técnicos de lo habitual, vamos a describir cómo son los motores de la Fórmula 1 de nuestros días. Los motores de la Fórmula 1 de nuestros días son 1.6 litros, con un solo compresor y con tecnología híbrida. Esto yo no sé si lo sabe todo el mundo, pero son motores híbridos, ¿vale? Con 2 sistemas regenerativos para recogida de energía y reutilización de esta energía, sea en batería que en propulsión, ¿no? Alrededor de los 1.000 caballos de potencia, es decir, 625 caballos por litro, que no está nada mal, más o menos, y con una eficiencia absolutamente excepcional. Restricciones en los flujos de combustible, límites de revoluciones en los motores, y eso sí, los motores deben durar al menos 1/3 de la temporada completa. Si el motor no me dura esto, pues mira, no puedes competir. Esta es un poco la situación. Los coches motores más espectaculares del mundo, nunca antes concebidos, los puede uno ver en la Fórmula 1. No es solo la carrera, es toda la tecnología que conlleva la Fórmula 1. De ahí viene la tecnología que luego se aplica a los vehículos para todos, los normales, que no sean de competición. Efectivamente. Y qué buena idea, porque yo recuerdo la época de Renault, cuando había turboalimentados y atmosféricos, de 3.000 atmosféricos, sí, y 1.500, donde había motores de clasificación. Abrían el turbo a tope, que se inflaban los cárteres como si fueran eso, porque duraban 2 o 3 vueltas, un motor. Sí, o sea, unas vueltas y adiós motor. Era una cosa de locura, una locura. Que eso desembarcó en que claro, eso... Y los costes que esto significaba, claro, para las escuderías. Podía hacer Renault, pero... Había en aquellos años, sobre todo en los años 90, había coches, los años 80 más bien, había coches de Fórmula 1, o sea, monoplazas de Fórmula 1, que el motor... que llegaban a montar hasta 15 motores a lo largo de 3 o 4 carreras, o sea, una locura, económicamente hablando. Y el primer tema que vamos a tocar, que creo que os va a encantar, Juan Ignacio, te va a encantar. Seguro. Que es cómo se miden los tiempos en la Fórmula 1. Y lo hacemos con un vídeo de acompañamiento muy simpático en el que, bueno, de alguna manera estamos simulando la medición de tiempos en la Fórmula 1. Es esencial el tiempo, como se pueden imaginar. Y yo les daría un dato. La Fórmula 1 tiene
uno de los sistemas de seguimiento de tiempos más sofisticados del mundo hoy por hoy. Hay muchísima tecnología detrás de esto. ¿Y cómo se hace para saber en cada momento los tiempos de entrada, de salida, de tramos, de curva, etcétera? Pues se hace con una tecnología muy avanzada. Cada coche lleva lo que traducido al español se llama transponer o algo así. Transponder, que se dice en moto. En motociclismo, que rastrea el coche. Y ese transponder, bueno, pues está acompañado de lo que se llaman bucles de cronometraje, que están situados en toda la pista, aunque no se ve, a 1 centímetro más o menos por debajo del asfalto. Estos bucles están envueltos en silicona para protegerlos y demás, y están espaciados entre 150 y 200 metros a lo largo de todo el circuito. Cada vez que un coche atraviesa uno de estos bucles, transmite información precisa de la posición del tal, la velocidad, etcétera, etcétera, a un centro que recibe todas las informaciones de tiempos en carrera, muy excepcional, por cierto, tecnológicamente muy avanzado, y que por supuesto da datos a todas las escuderías y a los pilotos y a los jefes de escudería. Cada transponedor transmite en una frecuencia distinta, es decir, cada coche es independiente de los demás, y ahí, bueno, pues estamos viendo en las imágenes pues los centros de control de datos, no solamente de los datos de tiempo, sino también de los datos tecnológicos del coche, que también se reciben a través de una vía similar. Les doy un dato curioso, que es lo que nos gusta hacer aquí en esta sección, y es que es casi imposible que los tiempos de varios coches puedan coincidir al detalle, visto que se miden hasta las décimas de segundo. Pero, sin embargo, hay un dato que ocurrió en el Gran Premio de España del año 97, en el que 3 pilotos coincidieron en 1 minuto 21 segundos 72 décimas exactos en la carrera para la pole. Se miden milésimas siempre. En milésimas. Milésimas, ¿no? Bueno, pero es sorprendente, ¿no?, que puedan 3 coches tener una medición de tiempo idéntica, exactamente igual, a veces coincide en carrera. Es muy complicado. Y cuando eso sucede en carrera oficial, ¿quién toma la decisión de quién ha ganado? Bueno, para eso está reglamentado. Está reglamentado. Seguro, sí. Depende también vuelta rápida o quién ha hecho primero la vuelta rápida. Las diferentes. Está todo reglamentado. En Fórmula 1 no se escapa nada. ¿Esta metodología es parecida, es la misma que se sigue en otras fórmulas? Bueno, poner en marcha todo el sistema de control de tiempos de Fórmula 1 tiene un costo elevadísimo. Por eso pregunto. Como se puede imaginar. Esto se puede utilizar, Juan Antonio, en algunas competiciones de muy alto nivel con cierto presupuesto. Pero vamos, en general, las carreras se corren de otra manera, con un control de tiempos mucho más normal, más tranquilito y menos tecnológico, evidentemente. ¿Y por lo que respecta a las motos? El tiempo por vuelta, lógicamente, en competiciones de motor, pues es importantísimo. Entonces, en motos pasa exactamente igual. Hay 2 cosas que hay que diferenciar. Uno, los sectores, que se llaman sectores, que divide el circuito oficialmente, con la división que ha dicho Javier Gete, que va a indicar cada vez que pasa, pues marca un tiempo parcial en ese sector. Puede haber entre 3, 4, 5, normalmente entre 3 y 5 son el estándar de división en todos los circuitos, ¿no? Pero y te va marcando los tiempos parciales, que además sale oficialmente y tal. Y después, si quieres medir otra cosa, se hace en telemetría. Tú en telemetría puedes dividir tu circuito en los parciales que tú quieras, claro, para ver eso, adecuados y a tu entonces moto, ya sabes, claro, parciales que a ti te interesen.